...8:36 en el Sol de la Mañana. Continuamos con los comentarios. Adelante, José La Luz. Bueno, señores, yo quiero volver sobre un tema que para mí es fundamental para nuestra sociedad y cualquier sociedad que tenga lo que el liderazgo responsable llama esté viviendo un ciclo de paz histórico. Desde el principio de los tiempos, la sociedad se mueve en ciclos de inestabilidad y de estabilidad, o de guerra y de paz. Se mueve en esos ciclos. En la medida que el ciclo sea de inestabilidad o de violencia, que en donde tú tengas que estar más cerca de la lucha por la sobrevivencia, los derechos humanos se comprimen. Cuando estamos en época de estabilidad o de paz, los derechos humanos se expanden. Eso es una hipótesis que nosotros tenemos y que todos los días tratamos de que se fortalezca más. La planteamos en el año 2014, cuando presentamos liderazgo responsable en la UAS. Estamos en el 2023 y eso no ha sufrido ningún tipo de debilidad, y todos los días parece fortalecerse más. Y ayer también yo decía que el premio Nobel de Economía para la norteamericana Claudia Goldin, por su estudio sobre el rol de la mujer en el trabajo, era un duro desafío para liderazgo responsable y para Botón de Pánico, porque ponía a prueba esa hipótesis fundamental de liderazgo responsable, que son los ciclos de guerra y de paz, porque Goldin tiene un enfoque distinto sobre el empoderamiento de la mujer con relación al trabajo. Ella dice que por las expectativas y el comportamiento en la familia, en la escuela, en la universidad y ya a nivel profesional. Ella dice que la carga de expectativa, el tipo de expectativa, la ola de expectativa que se genere es lo que va a determinar el rol de la mujer en el trabajo, y presenta una serie de estadísticas de hace más de 200 años, señores. Por eso esta mujer fue premiada. Más de 200 años de estadísticas laborales de la mujer. Y entonces yo creo que el aporte de ella está más en la parte de estadísticas, como Thomas Piketty y el tema del capital. El capital del siglo XXI. Esa obra de Thomas Piketty que fue tan celebrada, cuestionando el capitalismo y los niveles de utilidades. Yo creo que ahí es que Claudia Goldin hace el aporte, pero yo no creo que ella entienda o haya encontrado o entendido las causas por las cuales una mujer tiene una participación distinta en el rol laboral. No creo que la haya encontrado, porque en lo que he visto de ella, y por eso estoy volviendo sobre este tema, porque me puse a revisar literatura de ella desde ayer. Tiene una obra que se llama Carrera y Familia, el viaje centenario de las mujeres hacia la equidad. Bueno, el problema es que, como yo decía anteriormente, el hombre y la mujer no son iguales, ni siquiera han existido siempre. Antes el hombre y la mujer no existían, existía la hembra y el macho. El hombre y la mujer son producto de el proceso de hominización de la sociedad, a partir de la aparición de lo que se conoce como revolución bípeda de Lucy Australopithecus afarensis. A partir de ahí, la hembra deja de ser hembra y se convierte en mujer. Deja de parir y da a luz, porque lo que trae es un ser social incompleto que no puede subsistir sin la cooperación de los demás. Ya deja de ser un animal. A partir de la evolución bípeda se convierte en mujer, igual que el hombre. Pero el hecho del hombre convertirse en hombre y dejar de ser macho de la selva no le afecta tanto como a la hembra. La hembra se discapacita por el rol de madre. Y eso es lo que Claudia Goldin no entiende. Que la naturaleza no le importa el rol laboral. A la naturaleza le importa la sobrevivencia y la reproducción. Eso es lo que premia a través de su sistema endocrino, a través de su sistema de compensación. No le importa la equidad a la naturaleza. Y nosotros venimos de la naturaleza. Nosotros no venimos de una norma generada en un congreso. Entonces, ¿qué hizo la sociedad para bajar esos niveles de diferenciación de espacios en guerra donde los conflictos se resuelven por la vía de la violencia? Creó la norma, creó el derecho,
Entonces, en la medida que ese derecho se vaya fortaleciendo, los niveles de violencia y de inequidad bajan y somos más iguales ante la ley. Si volvemos a un estado cavernario o primitivo, que la norma se debilita, entonces vuelve la inequidad, porque los procesos se determinan por la violencia. Si llevamos eso al siglo XXI, ¿qué vamos a encontrar? En la medida que la relación laboral de la mujer se aleje más del Estado de Derecho, en este caso de la República Dominicana, de la empresa formal, tú vas a ver más desigualdad, tú vas a ver más inequidad. Esa es la clave. El ciclo de la guerra y la paz. Si el Estado de Derecho es fuerte en Canadá, no puede haber casa, no puede haber cuarto de servicio en las casas. No puede haberlo. Tú quieres contratar a alguien para que te lave los platos, tú contratas una empresa y te manda una persona que va 3 horas y se va. Pero no te la dejan ahí, porque si te la dejan ahí saben que ya eso tiene un valor cuasi esclavo. Y eso es lo importante de esto. Nosotros hemos discutido aquí muchas veces la disparidad de ingresos entre roles iguales que llevan a cabo hombres y mujeres, pero para mí eso en realidad, si no entendemos el fondo, la base de la diferencia entre hombre y mujer, eso es irrelevante. Ya nosotros tenemos en República Dominicana 32 años, 33 años de paz. Desde la caída del muro y desde la revolución del 65, bueno, pues tenemos casi 60 años de paz. Y eso ha permitido que la mujer se empodere. La mujer también se puede empoderar en la burbuja, como en México, por ejemplo, que hay 2 mujeres, una de las 2 va a ser presidente de la República, pero al mismo tiempo tú tienes en México los mayores niveles de violencia de género de América Latina, porque solamente la burbuja que está empoderada en la capital. El resto del país es un desastre en materia de equidad. Y yo saludo este premio Nobel porque trata un tema fundamental, y por eso decía que mis ideas se ponen a prueba, porque estamos hablando de una mujer que tiene doctorado en un paquete de universidades y que está tratando el tema de manera superficial. Significa que al final no va a resolver nada. Lo importante es que las mujeres y los países pobres fortalezcan el Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho se fortalece, baja la violencia y baja la inequidad. Y eso yo se lo digo al presidente Abinader, que yo sé que tiene buenas intenciones. No importa que usted reforme la policía, escucho 1000 veces. Si no fortalece el Estado de Derecho en los barrios y los muchachos siguen naciendo en violencia, van a reproducir violencia en las calles. Eso es tan simple como eso. Y ya tenemos las condiciones para poder cumplir con la Constitución y fortalecer el Estado de Derecho en los barrios marginales, porque ya tenemos dinero para planificarlo. Entonces, el Ministerio de la Mujer tiene que hacer un foro sobre este Nobel. Este es uno de los Nobel más importantes para la mujer. Pero yo no he visto ninguna mujer pronunciándose esa vaina. No he visto a ninguna mujer pronunciándose sobre el impacto del premio Nobel a Claudia Goldin, la norteamericana de Harvard. El Ministerio de la Mujer tiene que hacer un foro sobre estas ideas, discutirlo. Yo estoy a su disposición. Busquen a alguien que represente las ideas de ella aquí o invítenla y vamos a debatirlo, porque así nosotros podemos institucionalizar ese empoderamiento femenino. Si hay brecha, vamos a tratar de cerrarla. Rosa Cañete, una promotora de esa visión y además una trabajadora científica como economista de los estudios en América Latina. Pero no hay trabajo de la mujer. Bueno, ya pasaron premio Nobel. Rosa Cañete. Pasó 24 horas de que le entregaron el Nobel a Claudia Goldin y no ha habido una declaración del Ministerio de la Mujer ni de nadie, del gobierno. Esto parece que no importa, esto parece que ocurrió en otro planeta. Pero este es el aporte más importante porque recoge 200 años de comportamiento laboral de la mujer en datos. Esto que está acá. Y ahí podemos ver cómo ese empoderamiento se va comportando. Y ustedes verán que coincide, donde hay más empoderamiento, hay más paz y hay más Estado de Derecho. La mujer y el hombre no son iguales. La energía no se organiza igual en el hombre que en la mujer. La energía se organiza en el hombre para favorecer el trabajo duro. Y se organiza en la mujer para favorecer el multitasking, el cuidado y la maternidad, que es lo que a la naturaleza le interesa. La evolución, eso es lo que le interesa. No le interesa la equidad le interesa a nosotros, que vamos creando una nueva forma de relacionarnos. Y por otro lado, ahí vi que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está promoviendo una actividad
con un premio Nobel, con Michael Kremer, que fue premio Nobel de Economía en el 2019, junto a Esther Duflo, por la relación del conductismo con las ayudas sociales. Esther Duflo, la francesa, en el 2019, el Ministerio de Economía de República Dominicana trae a Michael Kremer, no sé si es un foro, un conversatorio, un estudio sobre evaluación de desarrollo. Eso es importante. Eso es importante, que nosotros, aunque sea de lejos, nos vinculemos con esta fuente del conocimiento tan impresionante que son los premios Nobel. Y entonces, señores, por último, a propósito de los Nobel y de la ciencia, yo quiero hablar un poquito del conflicto de Palestina con Israel. Miren, ayer, antes de que empezara la entrevista de Francisco Javier, yo estaba aquí afuera porque Francisco Javier vino a la entrevista, bueno, y yo no tenía mucha motivación de participar porque no es mi tema. Francisco Javier y yo somos amigos mucho tiempo y yo tuve un conflicto del PLD y yo, si él participa, yo me siento ahí, no me interesa nada de eso. Entonces, pero ¿qué pasa? Es que él me dijo, La Luz, yo quiero que tú participes porque yo voy a pedir una oración por la nueva ola del conflicto en Gaza, de Palestina o de la Franja de Gaza, que es lo mismo Palestina e Israel. Y yo le dije, bueno, yo puedo estar ahí, pero yo no puedo orar, porque yo creo que el conflicto entre Israel y Palestina está originado por una interpretación bíblica. Es la religión que tiene ese problema ahí. Entonces, que yo venga a orar para legitimar lo que yo considero que es la causa, la fuente de ese conflicto, es algo contradictorio. Es como que tú celebres tu cumpleaños con un bizcocho lleno de azúcar y un doble litro de Coca-Cola. Coño, mano, tú estás celebrando la vida con lo que te va a matar. Todos los cumpleaños en República Dominicana se celebran con un maldito bizcocho. A mí no me pueden poner un bizcocho aquí, Eury lo sabe. Eury lo sabe, que hace 10 años yo digo, no, a mí no me celebran. ¿Qué te podemos dar, una lechuga? Nada, nada, pero bizcocho no. ¿Por qué? Porque, y Eury lo sabe, que tiene mucho tiempo conmigo, es una contradicción que tú celebres un cumpleaños con un bizcocho lleno de azúcar y de suspiro y de Coca-Cola, te vas a joder. Entonces era lo mismo que planteaba Francisco Javier con una oración de que por la paz en Gaza. ¿Cómo es una oración? No, es que la religión es lo que tiene ese problema ahí. Si no quisiste orar ayer. Entonces, es parte, la religión es parte, porque hay otros conceptos la religión, de heredad, de sucesión, pero la religión es el principal. Para mí hay dos causas fundamentales de la crisis en Gaza. De hecho, si ustedes ponen, no sé si los muchachos, no se lo mandé, si ustedes miran un mapa, de la zona en conflicto entre Israel y Palestina, ustedes van a ver que lo que está en disputa es una zona de apenas 400 kilómetros, pero que se considera sagrada. Es por eso. Sí. Israel tiene todo. Israel tiene más del 90% del territorio de lo que se llama originalmente bíblico la tierra de Canaán. Tiene más del 90%, pero lo quiere todo. Entonces, eso tiene una interpretación histórica. ¿Y dónde comienza eso? Miren, eso comienza en Génesis 12:17. En Revelación, Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán y le dice, deja todo lo que tú tienes y arranca y vete para la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán es Palestina. Entonces Jehová se le aparece a Abraham cuando Abraham llega a Canaán y le dice, a ti y a tu descendencia le daré esta tierra. Y edificó allí Abraham su altar a Jehová, quien se le había aparecido. Es una revelación, ¿lo ven ahí? Pero ¿qué ocurre después? Bueno, que Abraham ya tenía 100 años y no tenía descendencia, señores. Se estaba muriendo. Creo que murió a los 100 y pico de años. Entonces, como Abraham se estaba muriendo y ya no tenía descendencia, y la mujer de él, Sara, también tenía 90 y pico de años, que ustedes saben que ya a los 90 años ya la mujer deja de ser fértil, pero la Biblia dice lo que quiera, no importa, porque es la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham agarra a una esclava de ahí que no tenía ningún derecho, porque no tenía ningún derecho,
Y entonces le dice, pues vamos a tener un hijo tú y yo, porque Sara no puede. Y tiene un hijo que se llama Ismael. Ismael se convierte en el primogénito de Abraham, pero es ilegítimo porque era hijo de Agar, una esclava. Entonces después de Israel, entonces tienen otro hijo con Sara que se llama Isaac. Entonces, ¿qué ocurre? Que Sara se pone envidiosa porque el primogénito era Ismael y lo expulsan junto a su madre Agar. Ismael es el padre de los árabes. Isaac es el padre de los judíos. Ahí viene el conflicto por una interpretación histórica. Entonces, esas dos familias son hermanas. Son hijos del mismo padre, según la misma historia y narrativa de ellos. Y se están matando. Entonces, como son dos hermanos, si usted está analizando el conflicto israelí-palestino, trate de ponerse en el medio. Si tomó bando por alguno de los dos, su análisis no sirve. Si usted le está diciendo solamente terrorista a lo de Hamas, usted no entiende lo que pasa ahí. No entiende lo que pasa ahí. Y si usted solamente está reivindicando los derechos de palestinos, usted no entiende lo que pasa ahí. Tiene que ponerse a estudiar esa vaina. Entonces, después de la religión, porque no es solamente esa religión, no, es que después viene el tema, antes de que aparezca Abraham, hay otro episodio más loco todavía, que es el de Noé y el arca, señores. Ustedes saben que Noé tuvo 3 hijos: Jafet, Can y Sem. Bueno, ustedes saben que Can vio a Noé borracho y en cuero. Porque se jaltó de vino, porque a Noé le gustaba el trago. Y cuidado. Y entonces lo vio borracho y en cuero, y como salió de la cueva y se lo dijo a los hermanos, pues entonces los hermanos dijeron que Can había profanado la desnudez de su papá. Y el papá, Noé del arca, que eso es un disparate, el arca, que no tiene ningún sentido, pero no lo venden. A Lucy no le enseñan en la universidad, a esa mierda sí. Que es un disparate, que lo que genera violencia y mito. Bueno, pues entonces Noé condenó a la descendencia de Can porque lo vio en cuero y borracho. Y usted sabe quiénes son los descendientes de Can. Los africanos. Ese era el argumento para traer africanos aquí. Por eso existe Haití ahí. Por ese pasaje bíblico existe Haití. Porque los europeos, que son los hijos de Jafet, entendían que por ese mandato bíblico ellos podían poner una red en una playa africana y atrapar a todos los africanos y meterlos en un barco y traerlos como esclavos para acá, sustituir indígenas que ya no se podían utilizar como esclavos. Ese es el origen de la esclavitud. No es otro, es ese. Es esa interpretación bíblica de Génesis. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Can? Los africanos. ¿Y quiénes son los hijos de Jafet? Los europeos. ¿Y quiénes son los hijos de Sem? Los árabes y los judíos. Son hermanos. Son hermanos que se están matando por una supuesta tierra prometida. Imagínense ustedes que Dios es Dios. Entonces Dios va a tener más privilegios por la franja de Gaza o por el Canaán o por Palestina y no por Asua o Baní. ¿Por qué Dios tiene que tener una tierra prometida si la tierra es una sola? No, pero eso fue lo que escribieron en la historia. ¿Dónde le escribieron? En lo que los arqueólogos y paleontólogos e historiadores llaman el creciente fértil, en toda la zona entre África y Asia. ¿Dónde qué? Donde empezó la civilización humana después del descongelamiento de hace 100.000 años. Hace 10.000 años empezó ahí. Y entonces, hace 6.000 años, desde los Urk, desde los sumerios, que esa gente se están matando. Por una interpretación bíblica, señores. Eso es todo. Y entonces, el otro elemento que yo le decía a Pedro, que no solamente es la religión, el otro elemento que genera este conflicto son las Naciones Unidas. Porque después que cayó el Imperio Otomano, Inglaterra estimuló a los árabes para que tumbaran el Imperio Otomano, la ruina del Imperio Romano en Oriente, y diciéndoles que ellos iban a tener autonomía sobre su territorio. Y después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué hizo Inglaterra? Colonizó a Palestina.
Inglaterra, que le debe pedir perdón al mundo por todo el robo, el latrocinio que hizo después del descubrimiento de América, de la conquista. Entonces, junto a Francia, se dividieron esa zona. A Inglaterra y Francia. Y después de la Primera Guerra Mundial, que ellos colonizaron eso, llegó la Segunda Guerra Mundial. En el 1947, Inglaterra se quería salir de ahí. Llevó una resolución a Naciones Unidas. La tengo aquí. Creo que la resolución es 181. Y esa resolución que establecía 2 estados. Inclusive a Israel le daban el 54% del territorio y a Palestina el 46%. ¿Y qué hizo? No había Naciones Unidas, se llamaba Liga de Naciones. Lo engavetó. ¿Por qué Inglaterra hizo eso después de la Segunda Guerra Mundial? Porque Hitler produjo el mayor crimen contra la humanidad frente a los judíos. Los perseguía. ¿Por qué los perseguía Hitler? Por una interpretación bíblica. Por una interpretación bíblica basada en lo que yo le decía ahorita, que ellos eran los hijos de Yahvé, los herederos de Yahvé, que tenían un privilegio por ser hijos de Yahvé, descendientes de Yahvé. En contra de los hijos de Sem, lo que le llaman semitas o antisemitas. Hitler es el mayor antisemita de la historia. Y a partir del Holocausto y de los campos de concentración es que empieza la migración hacia Palestina. ¿Entienden cómo caen todas las piezas? Entonces, después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, entonces el mundo entero, Occidente completo, se siente solidarizado, sobre todo los países protestantes, porque son esas teorías liberales del Estado-Nación lo que empoderan a Israel y a la diáspora. Entonces, Naciones Unidas, en el año de 1967, en vez de crear 2 estados, crea uno solo. Y ahí viene el segundo problema. Porque la propuesta original era crear 2 estados en la zona y declarar a Jerusalén capital internacional. Y crear 2 estados, uno palestino y uno israelí. ¿Qué hizo Naciones Unidas? Esa es la solución. Hizo un solo estado en el 67. De hecho, oigan este dato que le voy a dar. El único estado que ha sido creado por ONU. Obviamente ellos ganaron la guerra y todo eso, pero ese estado no fue declarada la independencia de manera propia por ellos. No, fue que lo creó la ONU en el 67. Pero nada más creó uno. Y cuando creó un solo estado, generó las condiciones para esto que estamos viviendo hoy. Y yo quería plantearles esos 2 aspectos para que ustedes se sitúen en el medio del problema. Y no digan que los palestinos solo son terroristas. No. Es que están luchando por un derecho sobre la base de una interpretación bíblica. Igual que los israelíes, pero no están contando con el power de Europa y con el power norteamericano. Entonces se dice que los iraníes están financiando ahora a Hamas. Y de ahí es que tienen el dinero. Yo particularmente pienso que Israel no fue sorprendido por ese ataque. Y porque Israel tiene demasiada capacidad de seguridad preventiva. Y no es verdad que una movilización de misiles lo iba a sorprender a ellos, no es verdad. No, inclusive creo que ellos han visto esto como una oportunidad para demostrar su poder y para seguir avanzando hacia el territorio palestino. Pero el impacto dominicano que yo veo en esto, sí quería darme 30 segundos para decirlo, dijo ayer el jefe del ejército israelí que tienen que prepararse para una guerra, escuchen esto, larga y difícil. A Israel le encantan las guerras, larga y difícil. Bueno, la última vez que la República Dominicana tuvo que hacer fila para comprar un galón de combustible fue en el 1990 por la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, ¿qué impacto puede tener una guerra larga y difícil en Israel en el tema del petróleo? Habría que ver en el tema del petróleo, en el tema de la estabilidad de los precios. Depende de quiénes se involucren. Bueno, eso es lo que te digo, porque ya mencionaron a Irán en el tema y mencionaron a Arabia Saudita porque dicen que el ataque de Hamas es porque Israel quiere hacer las paces con Arabia Saudita. Entonces habría que ver cómo impactaría un aumento del precio del petróleo en República Dominicana. Ya el gobierno tuvo que subsidiar el petróleo, todavía lo está subsidiando por el COVID y por la guerra de Ucrania con Rusia. Habría que ver si aguanta
una capa más de subsidio producto de este esquema en medio de un proceso electoral. Pero eso lo analizamos después. Cambio fuera.